Muchas gracias por su asistencia puntual a la segunda fecha de nuestro 27º Congreso Bienal de la Academia Nacional de Medicina. Bienvenidos a quienes nos acompañan de manera presencial y también al grupo que nos acompaña vía Zoom. Vamos a empezar con la sesión número 6, que está dedicada al tema de salud mental. Nuestra moderadora es la doctora Jenny Valverde López. La doctora Valverde López es docente de la Universidad Nacional de Trujillo. Ella es médico dermatóloga, asistente del Hospital Regional Docente de Trujillo, es investigadora RENACIT, miembro de la Academia Americana y de la Academia Europea de Dermatología y, por supuesto, en el país también miembro de CILAT y CIDERM. Dejo con ustedes a la doctora Jenny Valverde. Buenos días. Damos inicio entonces a la sesión número 6 del día de hoy. Se trata sobre el importante tema de salud mental y la disertación estará a cargo. Vamos a llamar entonces a los doctores Saavedra, que pasen por favor, al doctor Javier Saavedra Castillo y al doctor Horacio Vargas Murga. Buen día, muchas gracias. Entonces vamos a empezar con la primera ponencia a cargo del doctor Humberto Castillo Martel, que se hará vía Zoom. El doctor Humberto Castillo Martel es médico psiquiatra con diplomado superior en Ciencias Sociales, maestría en Administración de Salud y doctorado en Medicina, psiquiatra, investigador y ex director general del Instituto Nacional de Salud Mental, ex superintendente de su salud, ex asesor ministerial en temas de salud mental, actualmente director del Centro de Investigación en Salud Mental de la Universidad Cayetano Heredia e investigador invitado de la Universidad de Alcalá de Henares, uno de los iniciadores de la actual reforma de los servicios de salud mental en el Perú. Entonces, por favor, damos pase a la ponencia del doctor Castillo Martel. Bien, muy buenos días. En primer lugar, agradecer a la Academia por esta invitación. Sí, imagino que ya está pudiéndose compartir la pantalla, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a conversar un tema sobre los servicios de salud mental y lo que la pandemia ha puesto en evidencia sobre ellos. Esto en la idea de ir construyendo una salud mental más pública y más comunitaria. La pandemia, como todos sabemos, ha sido una experiencia psicosocial intensa y extensa, tal vez la más intensa y extensa de la era moderna, no solo por la pandemia en sí, digamos, por su dimensión epidemiológica, sanitaria propiamente, sino también por las reacciones y las respuestas que se han dado de forma individual, familiar, institucional y social. Queremos ver un poco qué ha puesto en evidencia sobre la salud mental, también tanto individual como colectiva y pública. Quizás una de las cosas que podríamos casi adelantar como la gran conclusión es que la pandemia ha puesto en evidencia esta gran capacidad adaptativa que tenemos los seres humanos. Hemos podido de alguna manera sobrevivir con muchos costos, por cierto, al confinamiento, al distanciamiento social, al distanciamiento físico, cosas que a veces pensábamos imposibles de realizar. Pero al mismo tiempo también hemos sobrevivido a la autoridad y también a los excesos de poder de los estados, a cambios bruscos de estatus, a la carencia de servicios públicos y a la quiebra de costumbres y rituales culturales.
Todo esto no sin costo, con muchos costos, especialmente en el ámbito de la salud mental y seguramente en otros ámbitos. Un estudio de repente de los más importantes realizados en el momento de la pandemia fue el estudio realizado en el Instituto Nacional de Salud Mental bajo el liderazgo del doctor Javier Saavedra, con quien compartimos esta mesa, eh, porque este es un estudio que se realizó a través de una encuesta con una muestra suficientemente grande, representativa, bien planteada, ¿no? Y que se realizó en el medio de la pandemia, en octubre del 2020, y utilizando instrumentos que ya habían sido validados, usados en investigaciones anteriores, lo cual le daba una calidad investigativa importante. ¿Qué encontramos? ¿Qué se encontró en ese estudio? Muchas cosas. Fue un estudio, como hemos visto, por los instrumentos muy amplio, pero voy a mencionar así algunas cifras para darnos un poco la idea de los principales hallazgos. ¿No? Esto que un 41% de las personas perdieron su trabajo a raíz de la pandemia, con todo lo que eso puede significar en el nivel económico, pero también a nivel subjetivo, relacional, familiar. 57% de personas sometidas a un estrés diferente al que no estaban acostumbrados. Vean un impacto de 64% de personas que bajaron en calidad de sueño, y esto 2 veces más de lo que se había encontrado en el año 2012, que se hizo una encuesta con instrumentos similares. Un 9% de personas con pensamientos y deseos de morir, 6 veces más que en el 2012. Síntomas depresivos, 8% de personas, 2.7 veces más que en 2012. 7% de personas con síntomas de ansiedad, 3.5 veces más que en el 2012. 30% con algún tipo de discapacidad que requería algún tipo de ayuda, digamos. 8% de personas con abuso sistemático en la relación de pareja, una relación de poder abusiva, digamos, en las parejas, 1.6 más que el 2012. Claro, pero también encontramos 2.3% de violencia física, y esto el 40% de lo encontrado en el 2012. El abuso de alcohol también al momento de la encuesta, digamos un 0.3%, una tercera parte de lo que era en el 2012, pero un 1.3% de personas, ¿no? Un dato importante ahí también de interés, que es el tema que 2% de las personas sospechaban de infidelidad de su pareja, y esto era el 0.1 del 2012. En el 2012, aproximadamente el 20%. Esto como un indicador también de la calidad de las relaciones entre las personas. Pero también encontramos un 61% de satisfacción con la vida, ¿no? Que apenas un 0.9 de lo ocurrido en el 2012. Estas cifras nos dan como mucho para reflexionar cómo esta pandemia impactó en la vida de las personas en este ámbito de la salud mental. Sin embargo, en el punto que queremos centrarnos más es en el tema de los servicios de salud mental. Y para eso es importante comprender esta gráfica. Y en esta gráfica se hace una comparación de lo ocurrido en el 2012 y de lo ocurrido en el 2020. Entonces vemos en azul que nos marca por cada 10.000 habitantes, 790 personas tenían síntomas de algún trastorno mental en el 2012. Esto subió a 1.250 en el 2020, o sea, mucho más personas, casi un 30% más, con síntomas de trastornos mentales. Otro dato que es relevante para el tema de analizar la demanda y la oferta de los servicios de salud
es el tema de la conciencia de enfermedad, ¿no? Cuando se atribuye a tener un problema de salud en base a lo que se está viviendo o sintiendo. En el 2012, digamos un poco más del 50% de las personas que tenían algún síntoma asumían que era un problema de salud. Eso es muy importante porque si uno asume que es un problema de otra índole, no se va a convertir en demanda de salud. Ahora, ese porcentaje sube a casi el 80% en el 2020, durante la pandemia. Es decir, mucho más personas tenían conciencia que sus problemas eran de salud. Acá siempre una discusión muy fuerte en temas de salud mental ha sido el estigma, ¿no? Y que tenía que ver con que las personas tenían problemas de salud mental y no pensaban que eran problemas de salud, ¿no? Ahora, digamos, eso se ve como que aminorado, como que la gente más piensa en problemas de salud mental, como problema de salud. Pero también vemos de que los que estaban dispuestos a ser atendidos, que buscaban una atención, ¿no? Se pasa de más o menos la tercera parte en el 2012 a más de la mitad en el 2020. Entonces hay una mayor búsqueda, pero lo que llama la atención es que las personas que encuentran un servicio, si bien son más, ¿no? Antes eran de cada 10.000 71, ahora de cada 10.000 124 hay un incremento, pero digamos porcentualmente entre los que lo necesitan, los que tienen conciencia y los que buscan es menor. Y ese es un poco el tema que pinte el panorama de lo que va pasando en los servicios de salud mental. Entonces hay un incremento de la carga de morbilidad de salud mental, suben las incidencias, las prevalencias, pero a la vez más complejidad biopsicosocial, más conciencia de salud mental, más demanda, más exigencia. Es decir, la demanda se va transformando cuantitativa, pero también cualitativamente. Un poco acá es importante darle una mirada a qué mueve la demanda, cómo se mueve la demanda de salud mental. Y acá tenemos un poco un esquema predictivo que hicimos para comprender lo que iba pasando desde el punto de vista psicosocial durante la pandemia. Acá en el rosado tenemos la curva epidemiológica, cuando empieza la pandemia y lógicamente la infodemia llega antes que la pandemia y se genera como suele ser en el ser humano un nivel de alerta, una alarma, algo está pasando, un riesgo es inminente y ahí vamos teniendo las diferentes respuestas emocionales de las personas y de los grupos también. O sea, la respuesta más adaptativa tiene que ver con, digamos, esta alerta genera una conducta de protección y es lo que vimos en la mayoría de personas. Sin embargo, en otras vimos que no ocurría esta conducta de protección y más bien había una conducta de exposición al riesgo, ¿no? Y eso hay que intentar comprender por qué unos reaccionan de una manera y otros reaccionan de otra. Y ahí está mucho de las claves de la salud mental, de cómo funciona nuestra mente. O sea, hay respuestas entonces más adaptativas, hay respuestas más desadaptativas que tienen que ver con la historia previa, pero también tienen que ver con el contexto en el que ocurren las conductas. Luego, cuando las cosas iban poniéndose más feas, ¿no? Pasamos a una fase de resistir. Las personas tenían que resistir un confinamiento, resistir medidas, sacrificar muchas cosas. Pero esto, en lo adaptativo, era una resistencia que se podía dar de forma sostenida, dependiendo un poquito de las capacidades de las personas. Y ahí es donde entra la variable
de la respuesta social. O sea, si tenemos una respuesta social solidaria, va a permitir que las personas puedan resistir más un momento represivo como el que ameritaba la pandemia. Para otros, pasaban a una fase más de rebeldía o incluso autodestructiva, que también tiene que ver con sus historias y sus contextos. O sea, a más solidaridad, a más liderazgo, a más cohesión social, las respuestas son como más adaptativas y luego de que pasa la crisis, uno termina aprendiendo y llegamos a una fase de que aprendimos de los errores, llegamos a una mejor situación de desarrollo, nos hicimos más fuertes y esto es lo que tiene que ver con la resiliencia. Mientras que si no ocurre eso, como ocurrió en amplios sectores de nuestra sociedad, ¿no? Entramos en una fase más bien de negligencia, luego de depresión, impotencia y a una inestabilidad, a un caos, a una lucha de todos contra todos, que parece que hasta cierto punto predomina en nuestra sociedad. ¿No? Entonces esto, o sea, nos conecta que las emociones y la vida de la salud mental está muy asociada a la vida social. Y entonces, cuando hablamos del proceso salud-enfermedad mental, el punto de partida suelen ser cambios sociales, y estos cambios sociales pueden generar un malestar psicosocial, señales, necesidades de cambio que se pueden expresar como malestar, a veces también como optimismo, entusiasmo, pero luego mucho de este malestar se transforma en sufrimiento y este sufrimiento tiene que ver con las dificultades sociales de adaptarse a las nuevas situaciones. La gente tiene una historia dolorosa o no tiene recursos o no tiene apoyo, ¿no? Y en ocasiones esto quiebra patrón de adaptación y se convierten en patrones biopsicosociales regresivos. Es decir, la persona ya no puede salir de su tristeza, no sale de su ansiedad, no sale de su rabia. Y sobre esto, digamos, la clave es estos tres elementos que tienen que ver con la resiliencia y la vulnerabilidad, digamos, a lo largo de la historia de nuestra vida, desde nuestros vínculos iniciales, vamos formando resiliencia o vulnerabilidad según la carga problemática, la carga de hostilidad, de agresividad, de abandono que hayamos tenido en función a nuestras propias capacidades. Entonces hay personas más resistentes, con más resiliencia, otras más vulnerables. Pero sobre esto vienen también los constructos de enfermedad mental y el diagnóstico. No todo lo que el malestar emocional es un problema biológico, digamos, o biopsicosocial, es más social, pero a veces lo connotamos como un problema de salud mental. Y, eh, y buscamos intervenciones también en este campo. A todo esto podemos hablar entonces como este proceso de medicalización, que en algunos casos no medicalizamos lo suficiente, es decir, que hay problemas que son biopsicosociales, que un abordaje sanitario, médico puede ser adecuado para resolver el problema, pero también hay otra situación que es la inversa, en la que problemas sociales se buscan resolver en el esquema de salud y en el esquema médico. Y eso es un gran problema porque además termina en una sobrecarga también del sistema y en una incapacidad de resolver. Entonces, la demanda está incrementando en cantidad, complejidad y expectativa, pero muchos problemas sociales y sus efectos inmediatos en la vida de las personas, que son problemas sociales, también se connotan como problemas de salud mental, ¿no? Y lleva a una imposibilidad del sistema de resolverlo. Entonces, sin embargo, sí hay una carga que es más de salud que no se está atendiendo por el sistema de salud y eso representa más del 10%. Digamos, solamente el 10% de esos problemas se resuelven o llegan al sistema de salud. Bueno, tenemos cosas que están permanentemente disparando problemática de salud mental,
¿no? ¿Qué son estos ciclos de vida expuestos a estresores traumáticos desde muy temprano, ¿no? Que son estas instituciones también mediadoras que van quebrándose como la propia familia, la escuela, el trabajo, el barrio, la ciudad y otras. Pero además, tendencias de la propia modernización, ¿no? Que dentro de eso, o sea, la tendencia principalmente individualizante, ¿no? Consumista, inequitativa. Entonces hay una serie de problemas de la modernidad que se convierten en fuentes, en disparadores de una problemática psicosocial que mucha de ella se traduce en síntomas y sí en problemas de salud, pero muchas de ellas son problemas psicosociales que requieren una intervención más bien intersectorial, económica, política, cultural, para darle salida. ¿Qué está pasando con la oferta? Entonces, acá lo que tenemos es que la salud mental en general, digamos, prácticamente ha estado como fuera del sistema de salud, incluso fuera de la medicina moderna, ¿no? Y eso hasta muy reciente en nuestro país. Por ejemplo, a pesar de tener el 20% de la carga de morbilidad en el 2011, solamente se destinaba el 0,27% del presupuesto de salud a salud mental. Eso significa que realmente era una práctica, una actividad marginal del sistema de salud. Más del 90% del presupuesto de salud mental, de ese presupuesto era para 3 hospitales, ¿no? Y como pensando que con 3 hospitales uno podría resolver la problemática de salud mental del país, ¿no? Eso era también un síntoma de no estar prestándole atención o haciéndose cargo de la salud mental. En el 2003, las familias de sectores populares gastaban un 25% de sus ingresos para solventar costos de medicamentos, un desamparo prácticamente total en ese rubro. Y miren, en el 2013, en pleno auge del CIS, el gasto de bolsillo en psicofármacos era el 94%. Entonces, prácticamente salud mental no estaba dentro del sistema de salud, ¿no? Dentro del sistema de financiamiento. A pesar de que más del 30% de los problemas en atención primaria están asociados a salud mental, menos del 10% de profesionales indagan sistemáticamente por asuntos psicosociales en sus usuarios. Entonces, prácticamente no se ve el problema de salud mental. O sea, una persona podría llegar con una depresión o con un intento de suicidio y el sistema no lo detecta. En el 2012, el 55% de los psiquiatras trabajaba principalmente en el sector privado, que solo atiende al 1% de la población. Para darnos una idea de que sí, los servicios de salud mental estaban sí puestos, pero más en el ámbito privado y para una población de más recursos. Le queda un minuto, Del por dos favor, le minutos. queda un minuto. Un Ah. minuto. Del 2012 se implementa una reforma de servicios de salud mental que va a cambiar un poco el marco normativo, hay una voluntad política, estrategias de financiamiento y un modelo prestacional diferente, ¿no? El financiamiento, básicamente la incorporación de la salud mental al seguro público y este presupuesto por resultados. Un modelo prestacional basado en una red de atención territorial, pero que en la práctica lo que se logró es básicamente centros de salud mental comunitarios, que de 22 en el 2015, o sea, se llega a más de 280 en el 2023, que son pequeños grupos de trabajo. Evidentemente esto hay un incremento en el financiamiento, un incremento de centros de salud mental, el porcentaje de financiamiento pasa de 0,27 a 1,9, hay una mejor distribución en los recursos entre hospitales y centros de salud mental comunitario, hay un incremento en las coberturas, se va cambiando las formas de atención de una forma más de gabinete, más vertical, digamos,
a formas más grupales, más colectivas, más horizontales. En la pandemia se hace de tripas corazón, pero con servicios que estaban como muy precarios. Y bueno, hay de la atención de salud mental, por ejemplo, en centros de salud mental comunitario, que en el estudio que hice mención solamente se hace en un 1.7%, ¿no? Y entonces, la oferta no ha incrementado ni en cantidad, ni en calidad, ni en estrategia, ni en enfoque. A pesar de los esfuerzos, hay una serie de dificultades estructurales, pero lo que tenemos de fondo es un sistema de salud que es básicamente precario, frágil, no caracterizado por un consumismo sanitario, una fragmentación prestacional que hace añicos la gobernanza y un financiamiento tan escaso que en el país, digamos, se invierte $200 por persona por año, que es 1/43 de lo que se invierte en Estados Unidos, 1/9 de lo que se invierte en España para mantener el mismo modelo. Creo que nos toca seguir trabajando por una salud mental más pública, más comunitaria, pero también más tecnológica. Muchas gracias. Gracias, doctor. Bien, ahora llamamos al doctor Javier Saavedra Castillo, quien disertará el tema Factores asociados a la felicidad en ciudades de la Sierra Peruana. El doctor Esteban Saavedra Castillo es doctor en medicina, magíster en gerencia de programas y proyectos sociales, director de la Oficina de Apoyo a la Investigación y Docencia Especializada del Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado, profesor principal y coordinador de investigación de la sección de Psiquiatría y Salud Mental de la Universidad Cayetano Heredia, académico de número de la Academia Nacional de Medicina, miembro de la sección de Diagnóstico y Clasificación de la Asociación Psiquiátrica de América Latina, coordinador general de los estudios epidemiológicos de salud mental del Instituto Nacional de Salud Mental 2002-2020, Lima, Perú. Muchas gracias. Antes que nada quería agradecer a la Academia Nacional de Medicina, al doctor Pedro Mendoza como presidente de la organización de este evento por la oportunidad de presentar esta ponencia. El propósito de la misma será presentar los resultados preliminares de un estudio poblacional sobre factores asociados a la felicidad en ciudades de la Sierra Peruana, en el marco de proponer, basándonos en el enfoque de la salud centrada en las personas, la necesidad de una investigación de la salud desde una perspectiva más integral que implique el bienestar. Y para ponerlos un poco en sentir un poquito el tema, hablar de felicidad puede ser un poco vacuo, ¿no? En el sentido de que, bueno, yo quiero ser feliz, podría ser, bueno, o sea, no verle mucho asidero, digamos, a un concepto que puede ser amplio. Pero lo podemos entender mucho mejor, y yo estoy seguro de eso, cuando pensamos en otras personas. ¿Quién no quiere que sus hijos sean felices? ¿No? ¿Quién no quiere que sus hermanos sean felices? ¿No? ¿Quién no quiere que un familiar cercano o sus propios padres sean felices? Entonces el concepto toma cuerpo cuando uno lo plantea de esa manera. Bueno, y hay muchos esfuerzos en relación a eso. Bien, ha existido una tendencia, como también ha mencionado el doctor Castillo, a medicalizar los problemas de salud y asumir que la solución más importante en la salud pública involucra la atención médica y circunscribir las acciones a que los grupos vulnerables tengan acceso equitativo a los servicios de salud. Sin embargo, a pesar de la importancia que tienen estas políticas, esta posición presta menos atención a estrategias relacionadas a otros factores, especialmente los contextuales, como el ambiente físico y familiar,
la seguridad, la educación, la vivienda y la nutrición, que también son críticos para mejorar la salud entre la población en desventaja. Agregado a esto, la medicalización ha predispuesto a la adopción de un concepto de salud más limitado a la enfermedad y aspectos relacionados a ella, aun cuando con mayor frecuencia podamos ver y escuchar en las declaraciones de organismos internacionales el concepto como el del bienestar, que se utiliza a cada momento. El bienestar, en su primera interpretación de la Real Academia Española, consiste en el conjunto de las cosas necesarias para vivir bien. Por lo tanto, se relaciona con conceptos como satisfacción con la vida, calidad de vida, resiliencia o felicidad. Incluso algunos han propuesto que la felicidad podría ser una medida del bienestar de la población relacionada con el nivel de desarrollo de un país. Bien, validando esta perspectiva más amplia de la salud, un estudio buscó desarrollar un nuevo concepto de salud que lo pueda hacer medible. En este estudio participaron 1.935 personas, entre médicos, enfermeras, fisioterapeutas, pacientes con enfermedades crónicas, hacedores de políticas, aseguradoras, profesionales de salud pública, ciudadanos e investigadores de distintas ramas. El resultado fue que en el nuevo concepto de salud no solo se consideraba la enfermedad, sino también la habilidad de adaptarse y ser autogestionario. Y entre otros indicadores de salud se encontraron muchos que reflejan el concepto de salud positiva. Se plantea que la epidemiología debe integrar la búsqueda de la salud positiva como el centro de investigación y no solo de la salud negativa o la enfermedad, considerando de la misma manera en sus etapas un periodo presalutogénico y un periodo salutogénico. La investigación epidemiológica, por lo tanto, estudiaría con mayor precisión la dinámica que conlleva el desarrollo de un estado de salud o estado saludable, no solo como ausencia de enfermedad, sino como un estado de bienestar. Asimismo, tomaría en cuenta los distintos determinantes personales, históricos, familiares, ambientales, económicos, socioculturales y las políticas sociales dirigidas a promover un enfoque más ecológico. La OPS, por ejemplo, ha propuesto recientemente las nuevas funciones esenciales de la salud pública para las Américas, promoviendo una visión más integral de la salud pública a fin de enfrentar los desafíos del siglo XXI. Este abordaje integrado de la salud pública se enfoca como un ciclo de políticas, empezando en primer lugar por el monitoreo y evaluación de la salud y el bienestar. Quiero resaltar ese punto. En segundo lugar, el desarrollo de políticas. En tercer lugar, la asignación de recursos y finalmente el acceso a los servicios, que incluye la intervención sobre los factores contextuales de la salud y el abordaje de los determinantes sociales. Es interesante remarcar nuevamente que en la primera función, a pesar que se incluye el término bienestar, el modelo se sigue centrando principalmente en la enfermedad. Esta conferencia plantea que en una primera etapa se debe dar oportunidad a considerar también al bienestar en su perspectiva más amplia que venimos comentando. Asimismo, de la misma manera, la ONU, entre los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, plantea en el objetivo 3 para el 2030 garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos y en todas las edades. Y como una de sus metas, la reducción de la mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles mediante el tratamiento, la promoción, prevención de la salud mental y el bienestar. Nuevamente encontramos el término bienestar. Algunos autores proponen que la salud mental debe ser vista desde este sentido más integral como un atributo humano universal, indivisible del componente de salud general y como un bien público en general. Y no solo como algo concerniente a las enfermedades o a trastornos psiquiátricos, que vendría a ser la salud negativa. Uno de estos indicadores entonces propuestos es la felicidad, la cual ha demostrado en un estudio de 62 países
que tendría una importancia aparte de otros indicadores de salud mental como el suicidio, porque miden distintos aspectos, ¿no? La medición de la felicidad más bien como una medida de bienestar de la población y relacionada con el nivel de desarrollo humano del país. Bien, la felicidad entonces se considera como uno de los aspectos de la salud positiva. Es un sentimiento subjetivo, a veces difícil de definir, que depende no solo de factores externos o de estar contento o alegre, sino que involucra profundamente a la persona en su totalidad e implica un balance especial vinculándose con la calidad de vida y la satisfacción personal. Los sustentos para considerar la felicidad como objetivo de estudio se relacionan con 4 dimensiones. La primera, su relación con la salud física y mental. En el término de la salud física ha sido relacionado con correlatos biológicos como sobrevivencia en personas con problemas cardiovasculares, envejecimiento celular e inclusive con la longevidad. Y en el tema de salud mental se ha considerado que la felicidad podría ser una emoción que ayude a mejorar los recursos personales para enfrentar los problemas como la depresión y la ansiedad. En segundo lugar, la felicidad puede fomentar conductas de cuidado personal como mejor nutrición, ejercicios físicos y a la larga también prevenir otros problemas de salud ligados, por ejemplo, al sobrepeso. En tercer lugar, la felicidad influye en el bienestar social, hace más solidarias a las personas y fomenta comunidades mejor integradas. Y en cuarto lugar, como ya se mencionó, se postula como un indicador de desarrollo humano que mide el progreso de la sociedad más allá del crecimiento humano. La felicidad ha sido relacionado con distintos aspectos económicos, trabajo, satisfacción con la comunidad, valores, religión, etc. También educación, sexo y edad. El Reporte Mundial de Felicidad de la ONU encontró que los países ricos tendían a ser más felices, aunque más importante para la felicidad que el ingreso económico eran los factores sociales, como también lo ha puntualizado el doctor Castillo. Según el ranking de felicidad, entre el 20 y el 22, los países con mayores niveles de felicidad en el mundo lo ocupan Finlandia, Dinamarca e Islandia, de 137 países. Mientras que los países con más bajos niveles de felicidad corresponden a Sierra Leona, Líbano y Afganistán. En este ranking, el Perú ocupa el puesto 75, habiendo disminuido 12 puestos en relación a la evaluación anterior. Ahí podemos ver claramente el impacto que tuvo la pandemia en nuestro país, que nos ha hecho ocupar muchos puestos, lamentablemente en un sentido negativo, en el lado de la mortalidad. Y aquí tampoco nos quedamos muy de lejos con respecto a eso, porque el Perú ocupa el penúltimo puesto en Latinoamérica solo después de Venezuela, ¿no? Y un estudio reciente, realizado por el autor, encontró factores sociodemográficos y estilo de crianzas asociados con la felicidad en la ciudad de Lima, y en esta presentación exponemos los resultados preliminares y una replicación de este estudio en una muestra representativa de la sierra. Y a la medida que voy a pasar algunos de los resultados, voy a hacer contrastes con los hallazgos en Lima que me parecen muy importantes a resaltar. Este es un estudio entonces realizado en las ciudades de Abancay, Huaraz, Ayacucho, Cajamarca y Puno, con una muestra de 7.030 personas, ¿no?, que utilizó un índice de felicidad construido en base a la pregunta única de Andrews y la escala de satisfacción con la vida de Diner, que clasifica la felicidad en baja, mediana o alta felicidad. Detalles de la construcción de esto lo pueden encontrar en la literatura, en el estudio referido en la ciudad de Lima. Además, se utilizó una versión abreviada del EMBU, que mide estilos de crianza, y un cuestionario de experiencias adversas tempranas. Entonces, según este índice, el 10% de la población expresaba baja o nula felicidad, el 30% presentaba mediana felicidad y el 59% de la población manifestaba alta o muy alta felicidad. Los hallazgos
son levemente más favorables en Lima, pero no siendo estadísticamente significativos. Estos hallazgos son semejantes con la encuesta sobre felicidad, esperanza y optimismo económico realizado por Gallup Internacional en el 2017, que encuentra que el 59% de la población mundial refería sentirse feliz o muy feliz. En el caso del Perú, en esa encuesta fue el 65%. Encontramos que la felicidad se encuentra asociada al sexo, siendo más alta en los adultos varones en comparación con las mujeres en forma estadísticamente significativa. Un hallazgo similar se encontró en la ciudad de Lima. Sin embargo, observemos que las mujeres de la sierra tienen menor felicidad que las mujeres de Lima metropolitana, diferencia que no se observa entre los varones. Esta diferencia observada contextualiza no solo la vulnerabilidad de la mujer frente al varón, sino que esto resulta también importante como mayor vulnerabilidad en las mujeres de la sierra. En esta diapositiva encontramos un dato importante. Mientras que el nivel de felicidad en Lima metropolitana no se asoció significativamente con la edad, como ustedes ven en la lámina de la derecha, en la sierra, en cambio, encontramos que el nivel de alta felicidad disminuye con el paso de los años. Es así que menos del 50% de las personas mayores de 65 años manifiestan alta felicidad versus el 65.2% de las personas menores de 25. Por lo tanto, en el cierre de brechas con respecto a la salud en general, debe considerarse ciertos contextos socioculturales que puedan dar lugar a estas diferencias y que probablemente tienen que ver con diferencias en el proceso de envejecimiento en la sierra, que también mostraría inequidades que deben estudiarse más. Asimismo, se encontró asociación entre la felicidad y el estado civil, más baja en las personas alguna vez unidas, es decir, separadas, divorciadas o viudos. Este grupo debe ser atendido entonces especialmente por las políticas sociales. De la misma manera, en Lima metropolitana, las mujeres alguna vez unidas muestran niveles de felicidad menores a los de la sierra. Mayores a los de la sierra, perdón. Diferencias que enfatizan nuevamente las condiciones desfavorables en ciertas regiones del país. También se encontró que la felicidad se asociaba significativamente con el nivel de instrucción. Algo más de un tercio de las personas con bajo nivel de instrucción presentaban alta o muy alta felicidad, mientras que más de 2/3 de las personas con instrucción superior mostraban alta felicidad. Nuevamente encontramos estas diferencias con la ciudad de Lima, donde las personas, según el nivel de instrucción, tienden a ser más felices que las personas de la sierra. Por otro lado, la pobreza, según las necesidades básicas satisfechas, también se asocia significativamente con el nivel de felicidad. Que observemos que en comparación con Lima, los no pobres de Lima tienen un mayor nivel de felicidad que los no pobres de la sierra. Es así como los pobres extremos de la sierra tienen un nivel menos elevado de felicidad en comparación con los de Lima. En este caso, ambos, Sierra y Lima, tienen la asociación, pero los datos son más desfavorables a las personas de Lima. Pero aquí hay algo que quisiera resaltar mucho. Esto es una diapositiva que está relacionado con los trastornos mentales, salud mental negativa, y la depresión. Y vemos que en la sierra no hay diferencias significativas entre pobres y no pobres en relación a depresión o trastornos mentales. Lo que sí, como hemos visto en la diapositiva anterior, lo encontramos con la felicidad. Por lo tanto, este tipo de mediciones hacen más sensibles para identificar inequidades que normalmente no encontraríamos si solo nos basamos en la búsqueda de los factores o la salud negativa, que en este caso son los trastornos. Bien, y un poquito más en específico, vemos entre las necesidades básicas insatisfechas asociadas a la felicidad se encontró viviendas con el jefe del hogar con instrucción menor de 2 años de primaria, hogares con presencia de hacinamiento, abastecimiento inadecuado de excretas
y viviendas con techos o pisos inadecuados. Mas no se encontró relación significativa en hogares con alta dependencia ni con carencia de servicios de agua o de electricidad. Otro tema importante que llamó la atención también el doctor Castillo, que tiene que ver con ese desarrollo de la vulnerabilidad que puede hacernos sentir. Tal como se encontró en Lima, el sentimiento de felicidad en la adultez se asoció significativamente con los estilos de crianza, en el sentido inverso, con estilos de control sin afecto y rechazo, calor y soporte emocional en el sentido positivo, machismo en el sentido negativo, sobreprotección igual, mas no se encontró asociación con el favoritismo, ¿no? El tema entonces del estudio de estas vulnerabilidades debe ser un campo particular de la salud pública, no solo en el tema de la enfermedad en sí. Asimismo, con respecto a eventos adversos, en la infancia encontramos que la mayoría de ellos se encuentran asociados al nivel de felicidad en la adultez. Por ejemplo, si los padres discutían mucho cuando era menor de 11 años o si alguno de los padres fue infiel en la relación. Fíjense la implicancia que puede tener esto y que debe ser también focalizado en las políticas sociales. O si alguno de los padres lo hacía sentir culpable por desacuerdo o discusiones de la familia, o si alguno de los padres llegaba ebrio a casa con regularidad. Todas estas experiencias tempranas se asocian al nivel de felicidad de la persona en el adulto, ¿no? Y de esto también hay inclusive teorías biológicas que establecen ese vínculo. Con respecto al maltrato sufrido durante la infancia, se encontró que cualquier tipo de maltrato se asociaba con una disminución del sentimiento de felicidad en la adultez, especialmente en aquellas personas que durante la infancia fueron objeto de chantajes, manipulaciones o humillaciones en forma frecuente. Nuevamente esto resalta la necesidad de nuevos esfuerzos para combatir el maltrato a edades tempranas. Le queda un minuto, doctor. Gracias. Finalmente, cuando evaluamos en el presente dinámicas familiares en relación al sentimiento de felicidad, verificamos la importancia de la cohesión familiar para un alto nivel de felicidad, ¿no? Por ejemplo, aquí observamos que aquellas personas que sienten que sus familias las toma en cuenta nada o poco, solo un 23% presentan alta felicidad, en contraste con las personas que sienten que su familia las toma en cuenta bastante o mucho, encontramos 64.7%. Resulta importante entonces el soporte familiar y el respeto mutuo al interior de la familia. En esta presentación, entonces, he pretendido resaltar la importancia de ampliar el campo de estudio de la epidemiología, aspectos relacionados a la salud positiva, como la felicidad, dirigido al diagnóstico de la salud en su concepto más amplio de las poblaciones, vinculado al bienestar y a propiciar la búsqueda de factores promotores o inhibidores de la misma, ¿no? A diferencia de los factores de riesgo y de protección. La felicidad en esta muestra de la sierra se asoció con la mayoría de factores sociodemográficos y económicos, así como experiencias tempranas adversas, aunque las cifras, como hemos discutido, son más bajas que las encontró en Lima. Se plantea que además de la salud positiva como medida de estado de salud, podría ser más sensible para identificar inequidades no directamente relacionadas con las enfermedades que harían más justicia a ciertas poblaciones vulnerables. Muchas gracias. Gracias, doctor. Bien, y para terminar este bloque, vamos a invitar al doctor Horacio Vargas Murga, que nos va a hablar sobre violencia contra la mujer y su relación con la salud mental del adolescente. El doctor Vargas Murga es médico cirujano psiquiatra, psiquiatra de niños y adolescentes, magíster en medicina con mención en psiquiatría, doctor en medicina, profesor principal, coordinador de la sección académica de psiquiatría y salud mental
y de los programas de maestría en salud mental y de salud mental de niños y adolescentes de la Universidad Cayetano Heredia, médico nombrado, exdirector general y asesor del Consejo Consultivo del Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado, gerente público de Servir, premio de la Fundación Instituto Hipólito Unanue 2014 y 2021 y premio Excelencia de Cayetano 2022. Bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias. El agradecimiento a la Academia Nacional de Medicina, en especial al doctor Pedro Mendoza Arana, para participar en este congreso. Como mencionó, voy a hablarles acerca de la violencia contra la mujer infligida por su pareja y su relación con la salud mental del adolescente en el Perú. Y lo que les voy a presentar básicamente es un resumen de un estudio epidemiológico que se realizó tomando en cuenta varias bases de datos de los estudios realizados por el Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado y Deyo Noguchi, y que corresponden a mi tesis doctoral. La siguiente, por favor. A manera de introducción, mencionar que la violencia en general constituye un problema de salud pública y esta tiene varias, vertientes. Y dentro de estas vertientes tenemos la violencia interpersonal, que a su vez también tiene variedades, y dentro de ellas se encuentra la violencia contra la pareja. La siguiente. Y la violencia contra la pareja también tiene diferentes variantes, pero una de sus variedades y que también constituye un problema de salud pública es la violencia contra la mujer, que puede manifestarse como violencia física, psicológica, sexual o por abandono. La siguiente, por favor. Y la violencia contra la mujer puede generar en ella secuelas físicas y secuelas emocionales. Y dentro de las secuelas emocionales está todo lo que comprende a los problemas de salud mental, que pueden manifestarse a través de problemas psicosociales, es decir, manifestaciones que alteran las emociones y la conducta de la persona, pero que no llegan necesariamente a un cuadro clínico definido, y los trastornos mentales que ya representan cuadros clínicos definidos. Pero a su vez, esta mujer que es víctima de la violencia por su pareja, al interaccionar con el hijo adolescente, este hijo adolescente puede presentar también problemas psicosociales, así como trastornos mentales. La siguiente. La mayoría de estudios que tratan de evaluar esta relación entre la violencia que sufre la mujer por parte de su pareja y la relación con sus hijos se ha dado más con niños que con adolescentes. Los pocos estudios que se han hecho arrojan resultados interesantes, y uno de ellos es el que se publicó o el que publicó el Instituto Canario de Igualdad de Servicios de Coordinación del Sistema Integral contra la Violencia de Género, y donde se encontró que esta violencia contra la mujer en los hijos adolescentes podría generar, por ejemplo, afectación de la identidad personal, en el rol sexual, la autoestima, en las capacidades personales, falta de proyecto de vida, sensaciones de frustración por no poder salvar a la madre, responsabilidad excesiva en el hogar, manifestaciones como baja autoestima, ansiedad, síntomas depresivos, necesidad de llamar la atención, conductas de riesgo, delincuencia, distanciamiento emocional, indiferencia hacia el entorno. Sin embargo, los hallazgos considerábamos que eran todavía insuficientes y que a nivel nacional era importante profundizar más con respecto a esta relación. La siguiente.
Es por eso que el objetivo general del estudio fue identificar la relación entre la violencia física, psicológica, sexual o por abandono contra la mujer infligida por su pareja y la salud mental de su hijo adolescente en el Perú. La siguiente. Y como objetivos específicos, identificar la relación entre la violencia contra la mujer infligida por su pareja y la salud mental positiva. Básicamente, calidad de vida, satisfacción personal, autoestima, satisfacción con la vida, autoeficacia y resiliencia en su hijo adolescente. Igualmente, identificar esta relación con la salud mental negativa, es decir, tanto la conducta suicida y la presencia de trastornos clínicos en el hijo adolescente. Como un tercer objetivo, identificar las diferencias de impacto sobre la salud mental entre adolescentes varones y mujeres como consecuencia de esta violencia contra la madre por parte de su pareja, es decir, ver si había diferencias entre ambos sexos. Y finalmente, identificar las diferencias de la relación entre la violencia contra la mujer infligida por su pareja y la salud mental del hijo adolescente por áreas poblacionales, es decir, entre la zona urbana y rural, y por zonas geográficas, es decir, entre la costa, sierra y selva. La siguiente. El estudio fue un estudio correlacional de corte transversal y metodología cuantitativa, y básicamente lo que se realizó fue el análisis de un subconjunto de datos de los estudios epidemiológicos en salud mental realizados desde el 2003 hasta el 2012. Ya desde el año 2002 hasta la fecha, el Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado Hideo Noguchi realiza estudios en salud mental que comprenden diversos temas, dentro de ellos el aspecto relacionado con violencia, ¿no? Estos estudios vienen siendo dirigidos por el doctor Javier Saavedra, que me antecedió, es decir, tenemos ya más de 20 años con estos estudios que se han hecho a lo largo de todo el país. Y esos estudios se enfocan en 4 unidades de análisis: el adulto, la mujer unida, adolescentes y adulto mayor. Entonces, básicamente, para este estudio se utilizaron las bases de datos correspondiente a mujeres unidas y a sus hijos adolescentes, emparejando los datos de ambas poblaciones, tomando en cuenta de que en un hogar podría darse el caso de que hubiera una mujer unida y no necesariamente un hijo adolescente, y viceversa. Entonces, de la muestra que se obtuvo de todos los estudios en ambas unidades de análisis se emparejó, y esa muestra resultante, que constituyó más de 10.000 encuestados, fue con la que se trabajó finalmente. La siguiente. Los estudios epidemiológicos que han servido como base se han realizado en 20 ciudades de todo el país durante un curso de 10 años y en 6 zonas rurales, ¿no? Que también han sido las zonas, digamos, más representativas. En aras del tiempo no voy a leer todas las ciudades que han comprendido, pero han sido, digamos, a lo largo de todo el país. La siguiente. En lo que respecta a violencia contra la mujer, se evaluó el presentar cualquier tipo de violencia, el presentar específicamente violencia física por abandono, violencia psicológica y violencia sexual. El cuestionario que se usó básicamente fue el cuestionario de violencia familiar de ANICAME y colaboradores, y en cada una de estas variedades se evaluó la presencia de violencia en algún momento en la vida, pero también medimos un aspecto en relación a la violencia sistemática, es decir, la presencia de violencia por lo menos una vez al mes de manera permanente. La siguiente. En cuanto a aspectos de salud mental positiva, la calidad de vida, para lo cual se usó la escala de índice de calidad de vida de Mesich, satisfacción personal,
Cuestionario de Salud Mental de Colombia, autoestima, escala de autoestima de Rosenberg, satisfacción con la vida, escala de satisfacción con la vida de Diner, autoeficacia, escala de autoeficacia de Schwarzer y Jerusalén, y resiliencia, escala de resiliencia del yo de Bloch y colaboradores. La siguiente. Y en aspectos de salud mental negativa, básicamente conducta suicida, en sus variantes de deseos de morir, pensamiento suicida, planeamiento suicida, intento suicida. Básicamente con el instrumento del Cuestionario de Salud Mental de Colombia. Y en trastornos clínicos, trastornos adictivos, afectivos, trastornos de ansiedad, trastornos de alimentación y trastornos psicóticos, usando el instrumento del MINI y en el caso específico de trastorno de alimentación, el EDI-2. Hay, digamos, más variedad de trastornos clínicos en adolescentes, pero que no se pudieron evaluar en este estudio porque el MINI que se usó en estos primeros estudios solamente contemplaba este grupo de trastornos clínicos. La siguiente. En cuanto al plan de análisis, las estimaciones se efectuaron empleando los factores de expansión en los adolescentes, y para los análisis bivariados y multivariados se utilizó el programa estadístico SPS versión 20, en especial la opción de muestras complejas y el empleo de factores de expansión conforme al diseño muestral del estudio. La siguiente. Voy a presentarles básicamente algunos resultados. El estudio es bastante amplio, comprende más de 40 tablas, pero voy a presentar solo las principales. Esta es una tabla general que muestra las características sociodemográficas de los adolescentes del Perú. Básicamente no hay mucha diferencia en cuanto a la distribución por edad y sexo. Diríamos que hay grupos que son homogéneos, y igualmente otro tipo de características que están en la tabla. La siguiente. En cuanto a la calidad de vida en los adolescentes, mujeres y varones del Perú, tenemos todos los tipos de violencia y los puntajes de los adolescentes encuestados. Y en general lo que se ha observado es que aquellos adolescentes cuyas madres han sido víctimas de violencia por parte de su pareja revelaron puntuaciones menores en esta escala de calidad de vida que aquellos cuyas madres no habían sido víctimas de violencia. Y esta diferencia fue significativa en la mayoría de tipos de violencia, ¿no? Cualquier tipo de violencia, cualquier tipo de violencia sistemática, violencia física sistemática, violencia psicológica sistemática, violencia por abandono sistemática. Haciendo la diferenciación entre mujeres y varones, el patrón es más o menos parecido en mujeres, igualmente se encontró diferencias significativas en cualquier tipo de violencia sistemática, también en violencia física sistemática y los otros tipos de violencia. A diferencia de los varones, en los varones básicamente se encontró diferencia estadísticamente significativa solamente para violencia física, ¿no? 0,023. En todo lo demás la diferencia no fue estadísticamente significativa. Es decir, hay un predominio en las adolescentes mujeres. La siguiente. En cuanto a satisfacción personal, también los patrones son más o menos parecidos. Diferencia estadísticamente significativa para lo que es cualquier tipo de violencia sistemática. En realidad, si vemos, es en todos los tipos de violencia. En el caso de las mujeres también se repite este patrón, excepto para violencia sexual sistemática.
y violencia por abandono sistemático. Y en el caso de los varones, solamente diferencia estadísticamente significativa para cualquier tipo de violencia sistemática y para violencia psicológica sistemática. Aquí también mayor predominio en el caso de las adolescentes mujeres. La siguiente. En cuanto a autoestima también, tenemos aquí diferencias estadísticamente significativas para cualquier tipo de violencia sistemática, violencia sexual, violencia física sistemática, violencia psicológica sistemática, violencia por abandono sistemático. En las mujeres el patrón es más o menos parecido y en varones básicamente en cualquier tipo de violencia 0,03, cualquier tipo de violencia sistemática, violencia física sistemática, violencia psicológica sistemática, violencia por abandono. Aquí es en los varones, a diferencia de los dos anteriores cuadros, hay más diferencias estadísticamente significativas, pero siempre en las adolescentes mujeres se encuentra con mayores variedades de violencia. La siguiente, satisfacción con la vida, igualmente, ¿no? Con violencia, cualquier tipo de violencia sistemática, violencia psicológica sistemática, violencia por abandono sistemática. Mujeres en patrones más o menos parecidos y en varones básicamente con cualquier tipo de violencia, que es 0,046, casi acercándose a 0,05. Y también en el caso de violencia psicológica 0,046, acercándose al 0,05, pero en todos los demás no se encontró diferencia estadísticamente significativa. La siguiente. En cuanto a autoeficacia, también el patrón es bastante parecido, cualquier tipo de violencia sistemática, violencia física, violencia psicológica sistemática, violencia por abandono sistemático. Un patrón también bastante parecido en adolescentes mujeres y en varones no se encontró diferencia estadística significativa para ninguno de los tipos de violencia. La siguiente. Y en cuanto a resiliencia, en comparación con los anteriores cuadros, aquí digamos la significancia estadística fue menor. Básicamente se encontró para violencia física y violencia por abandono sistemático. En damas también muy parecido y en varones solamente se encontró asociación significativa, estadísticamente significativa para el caso de violencia sexual y violencia sexual sistemática. La siguiente. Este es, digamos, un cuadro general, porque les he presentado las tablas principales, pero no las tablas en distribuciones por áreas poblacionales y zonas geográficas. Todo lo que está sombreado representa hallazgos donde la diferencia ha sido estadísticamente significativa. Como vemos, en general, con la mayoría de tipos de violencia ha habido diferencia estadísticamente significativa para calidad de vida, satisfacción personal, autoestima. En áreas poblacionales, la zona urbana ampliamente mayor que en la zona rural y en la costa mucho más que en la sierra y más que en la selva.
Ya queda un minuto, doctor. Gracias. Entonces voy a ir un poco más rápido. La siguiente. Igualmente para satisfacción con la vida, autoeficacia, en resiliencia menos, pero sigue el predominio de mujeres en zona urbana y en la costa sobre la sierra y la selva. La siguiente. En lo que es salud mental positiva se evaluó conductas suicida y el patrón ha sido más o menos similar. Esto lo vamos a pasar rápido. La siguiente. Eso igual en prevalencia en el último año de pensamiento suicida. La siguiente. Y en los trastornos clínicos básicamente se encontró hallazgos en cuanto a episodio depresivo, fobia social y trastorno de ansiedad generalizado, ¿no? En otros trastornos las muestras han sido bastante pequeñas, no se ha podido hacer la comparación, pero vemos predominantemente en lo que es fobia social la asociación estadística con todos los tipos de violencia. La siguiente. Este es el cuadro resumen en cuanto a prevalencia en el último año de pensamientos suicidas, asociación con la mayoría de tipos de violencia, predominio en mujeres, en zona urbana, en la costa, curiosamente en la selva más que en la costa, a diferencia de todo lo anterior que hemos estado viendo. La siguiente, igualmente para episodio depresivo y para fobia social. En fobia social con casi todos, ¿no? Excepto violencia física sistemática. Lo que está en verde es lo que, digamos, se quiso evaluar, pero por los tamaños pequeños que se obtuvo en la muestra no se pudo hacer las asociaciones. La siguiente. Finalmente, en base a lo encontrado, se establecieron las siguientes conclusiones. Primero, la violencia contra la mujer infligida por su pareja se asocia con menos puntajes en las escalas de calidad de vida, satisfacción personal, autoestima, satisfacción con la vida, autoeficacia y resiliencia en los hijos adolescentes en el Perú. 2. La violencia contra la mujer infligida por su pareja se asocia con mayor probabilidad de que los hijos adolescentes en el Perú desarrollen conductas suicidas, episodio depresivo y fobia social. La siguiente. Las adolescentes mujeres cuyas madres han sido víctimas de violencia por su pareja se ven más afectadas que los adolescentes varones, obteniendo puntajes menores en las escalas de calidad de vida, satisfacción personal, autoestima, satisfacción con la vida, autoeficacia y resiliencia, y mayor probabilidad de presentar conductas suicidas, episodio depresivo y fobia social. La siguiente. Los adolescentes de la zona urbana, cuyas madres han sido víctimas de violencia por su pareja, podrían ser más afectados en su salud mental que los adolescentes en la zona rural, obteniendo puntajes menores, sobre todo en las escalas de calidad de vida, satisfacción personal, autoestima, satisfacción con la vida y autoeficacia. La siguiente. En los adolescentes de la costa, cuyas madres han sido víctimas de violencia por su pareja, podrían ser más afectados en su salud mental que los adolescentes de la sierra y la selva, obteniendo puntajes menores, sobre todo en las escalas de calidad de vida, satisfacción personal, autoestima, satisfacción con la vida y autoeficacia. Y finalmente, la violencia contra la mujer infligida por su pareja tendría un impacto que va más allá de la mujer maltratada, que trasciende su entorno familiar en su conjunto, y por lo tanto tendría un efecto transgeneracional. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, lamentablemente por el tiempo que ya lo tenemos al límite, damos por concluida la sesión. Agradecemos las excelentes participaciones de los ponentes e invitamos al segundo piso a un break y además para el inicio de la siguiente sesión a las 10:30 puntual. Gracias.